muchas gracias a Isa por su exposición. Y vamos con la última de la tarde, pero que no va a ser la última porque luego, después de un turno de preguntas que tendremos, saldremos para la segunda parte de la exposición de Celia Velasco Rodríguez, Universidad de Sevilla y el Córdoba Estudios Socioculturales, que pues, tiene también el título como Ponte Flamenca, un viaje de emociones y taller. Supongo que talleres por lo menos. Claro. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por hacer posible estos espacios, porque se habla de emociones en la universidad, en la facultad, a la gente que estáis trabajando en esta línea también, pues muchas gracias porque lo hacéis más grande, ¿no? Y bueno, antes de empezar quería decir que en el público hay dos personas porque me encanta que estén aquí. Una de ellas es Sheili, que es mi compañera, que es la otra madre de este proyecto que voy a presentar aquí ahora. Y la otra persona es Carlos Sepúlveda, que es un gran profesional también de este trabajo. Él tiene un proyecto que se llama Autoestima Flamenca aquí en Sevilla y os invito a que lo conozcáis igualmente, ¿no? A mí me ha tocado estar aquí hoy, pero bueno, quiero que sepáis que hay dos personas ahí que también son muy grandes. A ver, Ponte Flamenca es una cuestión que parte de nuestra propia emocionalidad. Como decía el compañero, el tema del desnudo emocional ha sido un término que me ha gustado mucho, ¿no? Y yo me siento aquí y empiezo a desnudarme emocionalmente, porque este proceso parte de una experiencia propia, en primera persona, en la que pues yo descubro que el flamenco a mí me hace sentirme mejor y que cuando bailo pues me siento mejor y que cuando después de cantar pues me relajo y empiezo yo a darme cuenta de que aquí hay una, como que me vibra algo, ¿no?, en el estómago y yo ya empiezo a investigar y a decir, coño, si es que hay emociones en la vida, además de mente y además de libros, ¿no? Entonces, bueno, pues se me empieza a abrir un mundo ahí que, como digo, parte de mi experiencia personal, de mi propio crecimiento, ¿no? Tengo la oportunidad de unirlo todo por la experiencia también laboral y profesional. Yo me encontraba trabajando en una organización de mujeres. Tuve la oportunidad de hacerlo durante 10 años en cooperación al desarrollo y bueno, pues eso me ha dotado de muchas herramientas también para enfrentarme al colectivo y a situaciones complicadas y para trabajar eso desde mi propio lenguaje, ¿no?, que no es sino este, que es el del flamenco y que es el de la intervención desde la verdad, desde la humildad, desde el desnudo emocional, que te voy a repetir mucho, ¿eh? Repite todo, repite. Me lo llevo. Entonces, bueno, nuestros elementos, ¿cuáles son nuestros elementos? ¿De dónde partimos nosotros? ¿Cuál es nuestro anclaje, ¿no? Y hablo en plural porque, como digo, esto es un trabajo a la limón, como dicen los flamencos. Pues la propia emocionalidad, que empezamos a ver que nos mueve, que el flamenco nos está llevando a otros sitios, a otras historias. El flamenco como elemento, por supuesto, porque es la vía, es el elemento de transmisión que nosotras tenemos. Y bueno, pues utilizamos otras herramientas a lo largo del trabajo, como en el teatro, como en la voz, como en la danza, el cuerpo. Vamos creando un universo y una batería de herramientas y de posibilidades, ¿no?, a través de este tipo de elementos a los que nos activamos, ¿vale? ¿Hay relación entre el flamenco y las emociones? Os pregunto. Sí, ¿no? O sea, no sé qué nivel de conocimiento tenéis de flamenco o de pasión o de desapego con él, porque también tenemos como a mucha gente ni quiere saber hablar de eso, ¿no? Pero hay un autor, cuando yo empecé a leer sobre esto, porque también deciros que forma parte de una investigación que estoy realizando en el doctorado, y este hombre, el Guasabao es un tipo estadounidense que de pronto le da por estudiar flamenco, y él explica en su libro que, bueno, porque se encontró con el Agujeta, que es un cantador famoso, que lo conoceréis, que el hombre es complicado de mirar y cuando está cantando pues más todavía, ¿no? ¿Qué decir? A ver, este hombre, Guasabao decía, a mí me faltó una sola noche de agujeta para volverme completamente loco y ya entregarme a la pasión y el estudio por este arte, ¿no?, por el flamenco. Él no entendía ni papa de lo que le estaba diciendo el jerezano, porque además estaba cantando flamenco, y ya es difícil entenderlo a veces, que nosotros, también tú hablabas del lenguaje del andaluz, si nos cuesta a nosotros imaginar a una persona que no habla ni nuestro idioma, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que era tanta la emoción, que era tanta la transmisión que estaba dando en ese momento Agujeta, que eso traspasó, que no hacía falta hablar el mismo lenguaje, porque estamos hablando de otro lenguaje, ¿vale? Del lenguaje emocional, de ese que pasa por nosotros a través del cuerpo. Y yo estoy aquí que me estorbo allá a la mesa, porque necesito mover, necesito
Claro, ahora vamos, pero tengo que mantener la forma. Entonces yo creo que está claro, ¿no? Que hay una relación directa entre flamenco y emociones y que pasa por el cuerpo. Ese es uno de nuestros elementos fundamentales, ¿no? Nosotros no podemos trabajar solo desde aquí. Cuando Sheila y yo nos ponemos a trabajar con los grupos, lo hacemos directamente por el cuerpo y venga, y ya. Y no entramos a la razón, no entramos a esto pasa por esto, por esto y por esto, no. Es un aprendizaje vivencial. Nosotros no llegamos y le explicamos, pues vamos a hacer una técnica de relajación, nomás, no, directamente entramos y eso pasa por el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, por si hay alguna duda de la diferencia entre flamenco y emociones, el flamenco se estructura en palos, si sabéis, ¿no? Hay bulería, hay soleá. Mirad que hay imágenes más diferentes. Esta es la mujer, el hombre del que os hablaba antes, ¿no? Que tanto impacto le causó al investigador estadounidense. Está cantando una soleá y está completamente desgarrado. Este palo nos lleva a eso, su propio nombre lo indica, ¿no? Nos lleva a una emoción de pena, de tristeza, de desgarro y desde ahí se está expresando. Sin embargo, tenemos la otra imagen maravillosa de la bailadora, bella, emotiva, feliz. Y también quiero incidir en eso, ¿no? En el propio, como el flamenco, como elemento cultural que es, ¿no? Que también la antropología lo decía, sigue trasladando los mismos roles, los mismos patrones, los mismos estereotipos que tenemos de género en la sociedad, ¿no? Y es una cuestión en la que nosotros pues también queremos incidir, ¿no? Porque es una herramienta de transformación, igualmente, tanto personal como social. Podemos seguir generando este tipo de situaciones en las que las mujeres son las que tienen asignado el baile, las mujeres, no hay mujeres que toquen la guitarra, afortunadamente todo está cambiando, pero sí que hay una asignación de roles muy marcada, ¿no? Y nosotros pues, también queremos romper un poquito esa historia y igual que lo hacemos fuera, ¿no? Una forma de activismo también, ¿no? ¿Ha quedado claro? Os pongo un temita para que lo veáis. A ver, cerrarme los ojos, no me engañéis. Cerrarme los ojos. El micro sería. El micro. ¿Estáis viendo los ojos? ¿Pero esto qué es? Bueno, está bien, no pasa nada. También podéis verlo, ¿no? Con otro de los sentidos. Ahí está el hombre completamente desgarrado y arrancando un cante porque eso ya nos lleva a la pena, al like, Pero eso lleva de gana. Pues entonces eso no me sirve. Vale. ¿No se oye ahí al final? ¿Lo habéis conseguido escuchar un poquito? Sí. ¿Qué pasa? Que voy a poner a otro igualmente difícil de mirar, pero... O sea, que no quiero decir que no porque la expresión sea la que no. Aquí está nuestro granito de hombre. Empieza a cantar la portería. ¿Qué pasa? La guitarra es diferente, el ritmo empieza a ser distinto, pero la expresión es la misma, ¿vale? La expresión es la misma, la corporalidad es la misma, estamos hablando de los hombres, ¿qué quiere poner en esto? Pues bueno. ¿Qué pasa? Que tengo otro vídeo después, que no van a tener ahí. Bueno, rapidito, que vamos a lo que nos vamos, que luego levantamos del asiento. Básicamente eso, ¿no? Los elementos en los que nosotros trabajamos, como veis, pues el soporte fundamental es el flamenco, es nuestro hilo conductor. Partimos de una lectura del flamenco que nos da la antropología, que tiene que ver con entenderlo más allá de un simple elemento artístico, pero es, por supuesto, muy grande, y desde aquí hola a toda la gente y a todos los profesionales que lo siguen enriqueciendo y engrandeciendo, ¿no? Nosotros trabajamos esta propuesta con la mayor humildad y ni somos profesionales del baile ni del cante, ni tampoco queremos serlo, no queremos trasladar otra vivencia diferente del flamenco, que es la que a veces no nos permitimos porque como yo no soy artista, como a mí no se me da bien bailar, como, uy, yo es que no sé, a mí me da vergüenza,
pues no nos permitimos disfrutar de una cuestión que está tan arraigada en nuestra tierra, que es una forma de expresión súper bestia y que nos puede ayudar a facilitar y analizar un montón de emociones y sensaciones, ¿no? Entonces, desde esa lectura del flamenco como un elemento cultural que engloba con los ecos, por ejemplo, étnicos, porque si no eres gitano no eres flamenco, con el eco de género que ya he explicado antes, con la sociabilidad andaluza, cómo se generan los círculos. Es toda una teoría que tampoco puedo ahora mismo explicar, pero que entronca con esto, ¿no? Con el elemento cultural, con entenderlo como un elemento cultural. Pasa por el cuerpo, por supuesto, por las emociones y nos genera al final un aprendizaje vivencial, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte, nosotros empezamos a trabajar hace 5 años, como decíamos antes, con una propuesta súper tímida, muy asustada, sin saber muy bien qué iba a pasar, pero pues la vida nos fue dando oportunidades y tuvimos la suerte de acceder a diferentes colectivos, ¿no? El primero de ellos fue un grupo de mujeres inmigrantes, mayoritariamente, había nacionales también, pero era un grupo de mujeres inmigrantes. Tuvimos la suerte de entrar en prisión, hemos trabajado con personas privadas de libertad que nos han llegado a decir que se abrían los modos de esa cárcel, ¿no? Después de trabajar con nosotros. Entonces, yo no puedo ofrecer, tampoco quiero ofrecer los resultados ni vengo a contar esto de una manera estadística porque la propia gente, cuando nos lo ha contado, no nos lo ha contado con números, nos lo ha contado pues eso, con la emoción, con la sensación, con las palabras, ¿no? Hemos tenido una experiencia también bonita con mujeres supervivientes de violencia, tanto de violencia de género como víctimas de trata de personas con explotación sexual, mujeres en situación de prostitución. O sea, son colectivos con los que hemos podido incidir mucho en la cuestión de la confianza, de la autoestima, del empoderamiento. Y bueno, y ya para terminar, una última con la juventud, con los jóvenes, en el marco educativo. Hemos podido trabajar el ciclo formativo de expresión social, de integración social, porque veía esta herramienta como una forma de apoderarse de ella, ¿no? De seguir trabajando. Y ya directamente en los institutos con alumnado de cuarto de ESO, de primero, segundo y cuarto de la ESO. También el Centro de Difícil Desempeño en Córdoba, en el Averroes, compañeros, no sé si saben cuál es. Y bueno, pues es una herramienta que funciona porque estamos hablando de otro lenguaje, ¿no? Desde aquí de la América. Esto fue un encuentro que tuvimos con chicos y chicas jóvenes de Lituania, Italia, Estonia, la mitad y España. La mitad de ellos no hablaban inglés y Chely y yo lo chapurreamos malamente, pero allí nos entendimos y como digo de nuevo, la expresión que se generó y la comunicación que se generó iba más allá de las palabras, ¿no? O sea, fue una experiencia pues, bastante bonita. Estas son algunas fotos y yo venía como a explicar una forma de desarrollarlo en el ámbito educativo, pero me parece ya súper absurdo porque esto bueno, va a un trabajo que puede diseñarlo cualquier persona con un poquito de creatividad, ¿no? Que al final lo que nosotros queremos trasladar. Hemos partido de nuestra emocionalidad y nos ha salido trabajar a través del flamenco. Nuestra invitación es a que cada persona se mire, se entienda, se escuche y cree, ¿no? Desde su propio lenguaje, desde su propio elemento. Os voy a poner un vídeo chiquitito y nos vamos a hacer una dinámica, ¿vale? Y así os quedáis con el cuerpo ahí. Esto es una experiencia que tuvimos en Argentina con el alumnado del ciclo formativo, ¿vale? Y yo personalmente
muy contenta conmigo misma y ahora creo que me voy a sentir aún mejor. Yo me llevo un concepto totalmente distinto del flamenco, se lo recomiendo a todo el mundo. He hecho una experiencia única, que me animé a participar en todo, porque nosotros venimos con la vergüenza, venimos anunciados, venimos cohibidos, pero después resulta que es una actividad que no lo puedo explicar porque es una sensación única y nosotros que somos después así, ¿no? La presión corporal, pues nos ayuda mucho. Ha sido realmente divertido y os recomiendo a todo el mundo, sin importar qué gustos tengáis. Y hoy, en este curso, hemos visto que hay personas iguales y compañeros iguales y gracias a toda la unión de cada persona hemos aprendido mucho. Tuve una experiencia súper bonita que participé en todo porque aprendí muchísimo y tenemos que practicar en ayudar a echarle valoración al estamento. Y la verdad es que es una experiencia muy interesante, ha sido un mundo que no conozco, nunca me ha interesado mucho. Y como a través del flamenco hemos trabajado muchos temas personales. Y os invito a que compartáis esto, a que bailéis todos juntos, dentro, fuera de la casa, en la calle, donde queráis, y que nos dejemos llevar por una vida con más ánimo. ¡Vamos! 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 ¡Nunca para el café! ¡Que no me voy a dar! Pues animarse todos a participar, ponerse de pie ahí un momentito, 5 minutitos. Espera, un momentito. No sé si había alguna pregunta para el resto de los ponentes antes de salir. Tenemos 5 minutos. No salimos, estamos aquí, Al sol ahí, ¿no? Bueno, Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a Juan Interro? Los dos ejemplos que has puesto, Manuel Agujeta, hijo, y Camarón, ¿es elegido o es fortuito esos dos ejemplos? Bueno, el trabajo está hecho sobre Manuel Agujeta, pero el ejemplo que has puesto de comparación con, te lo digo, bueno, sí, ¿es fortuito o es...? no, lo pensé un poquito. De todas maneras, mi trabajo no va de la agujeta, ¿eh? Yo lo que pasa es que leía este Simplemente te quería decir, y corto ya de verdad, simplemente te quería decir que has definido perfectamente el flamenco porque Manuel Agujeta lo conozco personalmente, me lo fueron a presentar en la Peña Los Cernicas, la más rancia de Jerez, y el presidente de la Peña Los Cernicas, lo que me lo presentó, recibió un empujón delante mía, un empujón, diciéndole: tú eres un mierda, tú eres un farsante, me dijiste que me iba a dar porque esta gente se movía, esta gente, su trabajo es el flamenco, son emocionales en vida. Este es más emocional todavía que el padre, y como el otro le dijo que lo iba a llevar a cantar a Chipiona y ya se había gastado el dinero que iba a cobrar y no fue, pues tenía ganas. Así conocí yo a Agujeta, o sea, emoción pura, viva. Y te lo digo, Agujeta es el más purista de los flamencos, heredero de Manolo Carrasco y demás. Luego, el revolucionario, todos lo sabemos, es Camarón. Y me cae de una pena que la música que nos identifica a está de moda, ¿no? A esta nacionalidad histórica ibérica, como es la andaluza, ¿no? Es una pena que el flamenco esté, pero exponencialmente muchísimo más valorado fuera de nuestra frontera que dentro. Eso es de vergüenza. Raimundo Amador, que es un sevillano ya más o menos desde mi quinta, es medio analfabeto, pero una persona en inteligencia emocional, en inteligencia musical, que según Howard Gardner está tipificada, muy por encima de la media. O sea, Raimundo Amador, medio analfabeto, es uno de los mejores guitarristas a nivel internacional más cotizados, tiene un caché más alto. O sea que es pecado. ¿Hay alguna definición de duende? Pues mira, nosotros trabajamos en el taller, si quieres tomar una dinámica y lo intentamos averiguar entre todos. Yo no la tengo, ¿eh? Hay mucha gente que... Pero yo no me quedo con ninguna. Tampoco te la puedo decir así de cabeza, ¿vale? Pero hay una parte que nosotros trabajamos mucho, ¿no? Y incidimos en
Oye, ¿qué pasa? Que solo el que tiene donde lo contaba, solo el que tiene donde es que yo no tengo gracia, que yo no tengo guasa, ni arte, ni saber, ni... ¡Ay, el duende! ¿Dónde está el duende? El duende lo tenemos todos, lo que pasa es que está escondido, hay que encontrarlo. Yo tengo una pregunta para las dos, para Ponte Flamenca y para María José. ¿Habéis pensado...? No, por favor. No, cuando estabas exponiendo, enseguida se me vino, yo soy de Argentina, ¿qué me puede pasar? Me refirió al tango, totalmente. Y yo hoy por hoy estoy viviendo una experiencia con el tango que nunca lo había pasado. Así que, profesor, lo practico, lo estoy aprendiendo, cuesta muchísimo porque no es solamente poner toda esta parte de bailar, es todo internalizar un montón de cuestiones, ¿no? Pero me quedé el otro día con unas palabras que a mí no me salía un paso y el profesor me dijo, pero pensá tu propio tango, encontrar tu propio tango. Entonces, vos sabés que a partir de ahí cambié la manera de entrar con el tango. Una cosita, yo tuve la experiencia de hacer este trabajo en Ecuador y la gente me devolvía lo mismo. Esto lo llevo yo a la bachata, esto lo llevo yo al merengue. Al compañero Carlos, que acaba de venir de México, nos contaba que va a República Checa todos los años. Es una cuestión que trasciende fronteras, porque se valora más fuera que dentro, es verdad. Pero que no, porque parte de otra historia y cuando no es tu lenguaje flamenco, pues lo sacas con lo que hay en tu tierra y ya está. Que al final toda la sociedad genera su propia forma de expresarse a través del movimiento del baile. Lo que tú nos contabas de la institución militar también genera su propia forma de expresarse a través de la música. Y bueno, yo creo que es una herramienta muy importante, que bonito que lo